Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, trayendo este contenido cada semana y seguimos en esta sección con alguien con el cual tengo que reconocer que me he portado muy mal porque la última vez que estuvo con nosotros fue en noviembre del año pasado, pero acá lo tenemos nuevamente al moderador, el señor Anthony Don Fernando. ¿Cómo está? ¿Y todo bien? Genial, excelente, Juan Antonio, ¿cómo estás? Un gusto. Y me dijiste, creo que ya es tiempo de que hagamos la tercera aparición y dije, bueno, vamos a organizarnos y después de ponernos de acuerdo y por los tiempos, por fin coincidimos. Qué agradable, ¿no? Estar nuevamente en tu canal. Bueno, y para mí también es un agrado. No sé si Fernando necesite presentación, pero si es así, es una de las personas que muy activo, conocido en varios grupos y canales, moderando también relacionados con el jailbreak. Así que todas las redes sociales de Fernando las van a estar teniendo ustedes en la descripción para que puedan tener un contacto ahí más cercano. Si no, ¿podrías tú contarle a las personas en qué grupos, por ejemplo, estás moderando también? Bueno, me encuentro en el grupo de Ticology, en Telegram, en el grupo de Jailbreak iOS to Heaven, en el de Yona iPhone, en el de Big ZWK, que es el grupo más grande. Y también damos un poco de apoyo, soporte en Twitter. Y ahorita bueno, tengo el gusto de participar también con los locos por el Jailbreak los sábados, ¿no? Entonces allá andamos. De hecho, pues vamos terminando el podcast y dije, me voy para acá con el profe para que grabemos. Así es. Bueno, Jailbreak es lo que nos une, Jailbreak es lo que vamos a estar hablando. Esta semana estuvieron pasando varias cosas, estamos en una linda temporada, tengo que decir. Siempre, todos los años se repite una tendencia en la cual hay un periodo de que aparece una nueva versión de iOS, viene la sequía, no hay noticias, 1, 2 semanas. Luego aparecen los anuncios de que efectivamente hay vulnerabilidades, hay exploits, simplemente anuncios, y queda en eso, en anuncios. Y ahora estamos en la tercera fase, le llamo yo, que es cuando ya empiezan las liberaciones. Poco a poco han ido apareciendo personas que van mostrando el trabajo que han realizado, cómo va progresando todo. Y si bien esto de Safari, que es lo que más vuelta ha dado durante la semana, hubo allí un exploit que me llamó a mí la atención porque creo que fue Teamstar, sí, integrante del equipo de Taurin, que es el que está a cargo de desarrollar el exploit, que cuando apareció el contenido de seguridad de iOS 14.6, de todas las vulnerabilidades, que si bien ahí estaba Ian Beer, del proyecto Cero, con un exploit al kernel, en, 14, en el contenido de seguridad 14.5 estaba el chinito de Pattern, con también un exploit al kernel, y él dijo, pero de estas cosas que han aparecido, dijo, el único que a mí me llamó la atención fue este. Y apareció Serup, un desarrollador que lleva años ya en la escena del jailbreak, realizando distintos aportes a la comunidad. Y lo que él mostró, si bien no era ningún exploit al kernel, que son los que más meten bulla, que son los que más esperamos también para que se estén actualizando herramientas como Taurin, Uncover y haga su entrada, su estreno Manticore, era un exploit que atacaba a la parte de la seguridad y decía simplemente que a través de un perfil que es autorizado por Apple, se pueden estar elevando privilegios para estar accediendo al dispositivo al punto de que en un video que compartió Serup, lo único que vimos fue que se podía estar ejecutando un código antes que uno ingresase el código, antes que uno pusiese el código en la pantalla de bloqueo. Eso quiere decir que si yo apago y enciendo el dispositivo, va a llegar un momento en el cual te va a pedir que ingreses la contraseña. Y antes de que yo ingrese la contraseña, ya hay un código que está ejecutando. Bueno, Teamstar dijo que eso parece ser un error cualquiera, a lo que le respondió Serup y le dijo no, no es un error cualquiera. O sea, cuando yo lo libere, esto te va a dar vueltas la cabeza. No sabemos en realidad qué puede ser. Hay algunos que lo comparan, por ejemplo, Adam, que es un desarrollador, él estaba diciendo que al parecer esto vendría a ser algo imparcheable, quizás como un nuevo checkrain que daría soporte a 12, a 13, a 14. Son solo rumores porque todavía Serup no realiza ninguna liberación. Y lo otro que nos da a entender también que si es un código que se ejecuta antes de que uno ponga el código de bloqueo, será un jailbreak untether o algo similar, que yo pueda, el dispositivo va a encender y en ese instante se le va a estar realizando el jailbreak. No lo sabemos, solamente estamos en un mar de especulaciones esperando que esto sea liberado. Serup dijo que iba a estar escribiendo ahí todo lo que es un blog para estar mostrando todo lo que él descubrió y lo que reportó a Apple. Y eso sería aproximadamente en unas 4 semanas que tendríamos esa liberación.
y entrando simplemente al tramo de la opinión, ¿de acuerdo? En base a ese contexto, Fernando, ¿qué crees tú que Dígame. vaya a ser todo esto? Es creer, es simplemente opinar. ¿Qué imaginas tú que nos puede llevar Serum al punto que le respondió a Teamstar? Y Teamstar es súper respetado en la comunidad. Que le venga y le diga, ¿sabes qué? No está mal, o sea, no estáis bien, no es un error cualquiera, o sea, te va a volar la cabeza lo que... Espérate que yo lo libere. Entonces, si le llega a responder a él de esa manera, ¿qué crees tú que nos pueda estar deparando el destino en la comunidad del Yelbre? ¿Qué puede ser? Yo creo que viene los tiempos de gloria, así como de repente hay un youtuber por ahí que mata el jailbreak y lo revive y lo mata y lo revive. Así que, ¿y estas manos de dónde Así son? como esa parte que habíamos dicho que ya estaba muerto o que iba a ser muy complicado tener un nuevo jailbreak con Tether. Imagínate regresar a esos tiempos de gloria, regresar a que los nuevos usuarios, vamos a decir los más nuevos o los de mediano que tengan 2, 3, 4 años en el mundo del jailbreak y que ahorita puedan hacerlo y disfrutar de lo que es tener tu dispositivo ya olvidándote de todo y directamente de hacer todo eso, desde que lo enciendes, poder apagarlo, encenderlo y tener jailbreak de nuevo sin hacerle nada. O sea, creo que sería el momento glorioso. Y ahí sí, nuevamente, no nada más se revivió el jailbreak muerto, sino que revivió todo de nuevo. Y yo creo que se aumentaría en pues vamos a decir, no sé, considero que a lo mejor somos un 10% y no sé si es mucho, un 10% de todos los usuarios de Apple, un 10% conoce el jailbreak. Yo creo que estaríamos aumentando a un 40%. O sea, tal es el momento de que si salió un jailbreak así, o sea, si tuviera todo eso de que dijo, te vuela la cabeza es porque vas a poder hacer muchas cosas. Imagínate nada más qué tanto podríamos tener. Aparte por la imaginación o por la creatividad que ya traen ahorita los desarrolladores, ¿no? Todo el mundo opina, todo el mundo dice, podremos hacer esto, esto y esto, y los que saben de programación, pum, que se apliquen, pum, sale. O sea, imagínate que se puede hacer, no sé, me vuela la cabeza, como él mismo respondió. Yo creo que también mi respuesta, lo que yo pienso también muy similar a ti, dudo que vaya a ser un imparcheable, ¿ya? Aunque hay posibilidades de que sea. ¿Y por qué dudo que sea imparcheable? Porque apareció en un contenido de seguridad. Entonces supone que Apple lo parcheó en esa versión de iOS. Pero también está o sea, el sector, la parte en la cual los permisos que uno necesita para ejecutar ese perfil y que Apple te lo conceda, uno dice, parece que Apple no tendría que hacer una modificación no en iOS, sino que en sus servidores para estar solucionando ese problema con el perfil, porque no es un exploit cualquiera. Yo también pienso que va por la parte Untether. Y aunque parezca increíble, hace 5 años que no vemos uno, en iOS 9 fue el último, y la gente sigue Uh -huh. preguntando, y veces que yo veo los comentarios y siguen preguntando, y este es Untether, y este, preguntan sobre todo con el de Checkra1. Con Uncover, los tutoriales de Taurin y Uncover casi no preguntan aquello. Pero cuando ven Checkra1, que es un jailbreak, o sea, loco, que aparece una nueva versión de iOS y ya está el tutorial ahí para estarlo haciendo, o sea, es de por vida, es de por vida. Entonces, preguntan si es que Checkra1 es Untether, no lo es, pero podríamos estar viviendo uno, y en cierta forma sería parecido con Checkra1. Porque al menos como yo recuerdo, en la vieja escuela, para vivir un jailbreak Untether necesito un computador. Pero necesitas un computador una vez. Solo Por una primera vez. vez. Ujú. ¿Tú alguna vez hiciste un Untether? Sí, de hecho, en iOS 9 lo tuve y era divertido, bueno, era complicado porque éramos los usuarios novatos para poder conectarlo, seguir el tutorial y todo, e empezar a hacerlo. Y una vez que ya lo hacías y ya lo tenías, ya de ahí disfrutabas y se te olvidaba cómo hacerlo, porque decías, ya, ya lo tengo en mi teléfono, o sea, ya te olvidabas realmente de todo. Y estaba maravilloso, digo, que regresemos a ese tiempo o que regresemos a esos momentos de gloria, pues creo que a mucha gente o muchos usuarios novatos, como decimos de hace 4 años que te dije, que se vengan para acá y que disfruten de eso, no, o sea, van a saber el por qué amamos nosotros, somos fan del jailbreak, ¿no? Yo creo. Ujú. En realidad hay algo con el jailbreak Untether que sigue motivando a la gente a querer preguntar por él, a querer tenerlo. Yo en lo personal viví Untether en iOS 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Fueron 6 años realizando Untether y era una cosa que computador, no hay problema, por último me lo consigo, pero se hace el jailbreak una vez y listo, luego se puede apagar, reiniciar, encender y el jailbreak siempre queda activo. Es una cosa realmente sensacional.
O sea, el sueño de poder tener un jailbreak Untethered después de 5 años, creo que podríamos estarlo viviendo y sería algo que, como dices tú, le ayudaría mucho a la comunidad a estar creciendo, entusiasmaría mucho a varias personas. Así que vamos a ver qué va a pasar con Serup, estamos ahí atentos nada más a lo que va a ser su liberación. Lo bueno que esta persona incluso siempre ha hecho liberaciones, entonces no es un quizás o un tal vez, es seguro que lo va a hacer. Entonces estamos expectantes para ver qué va a ocurrir con todo lo que es este exploit. Y también estamos expectantes con lo que va a pasar con este famoso jailbreak de Safari, que sabemos que ya hay varias personas que han estado realizando liberaciones. Y eso es lo que mencionaba al inicio de esa temporada linda, en la cual vamos viviendo que hay una liberación, hay una tras otra, que a veces aburre, ¿cierto? O sea, ya otra liberación, ya, y otra liberación, ya, y otra liberación. Entonces, como que, pero cada una de ellas tiene un valor muy importante porque son de una u otra forma piezas para el rompecabezas que esperamos que sea armado muy pronto. Y sobre este jailbreak en particular, yo tengo una teoría. Tú sabes que a veces se me pasan tonteras por la cabeza y la mayoría de las veces me equivoco, hay otras que acierto, muy pocas, pero yo tengo la impresión que el líder de Manticore lo veo un poco asustado, y ahí te quiero preguntar por qué, te voy a plantear mi teoría y el por qué. Por un lado, me gusta verle a él muy entusiasmado, mostrando su proyecto de Pwn My, que anunció su exploit, que era compatible de 14.5, 14.5.1 hacia arriba. Y luego aparece otro equipo, me da la impresión que son chinos que se llaman Theory. Y digo, ay, y publicó, muy bueno lo que ellos hicieron, lo voy a adoptar también a mí. Luego vino otra persona, hizo una liberación, también voy a adoptar lo tuyo, como que está muy activo. Y mostró incluso una captura de pantalla. Este sería la interfaz visual y wow, obviamente eso entusiasma mucho. Pero, ¿por qué digo que si está asustado? Porque al parecer lo que él tiene hecho obviamente va a ayudar a hacer el jailbreak desde Safari. Está faltando, es como que tiene una mitad y le falta la otra. ¿De acuerdo? Para poder lanzar ese jailbreak falta el famoso exploit del kernel. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿será que el equipo de Manticore está listo para trabajar con un exploit al kernel? Porque hay un jailbreak que todavía no han liberado. A lo mejor porque ya la gente está tranquila con Taurin, ya Uncover, ya están ahí, para qué sacar otra herramienta ahora. A lo mejor dar el tiro de gracia ahora en 14.4 hacia arriba. Pero ¿será que ellos están realmente listos para estar trabajando con un exploit del kernel? ¿O será que yo lo que siento es que sí lo vamos a tener de parte de Manticore? ¿Te imaginas después de todos los anuncios no estarlo liberando? Pero yo siento que también vamos a tener un Uncover. También vamos a tener, yo creo que se van a venir todos desde Safari. Hay tantos exploits que ya han sido libres para que cualquiera lo pueda estar utilizando. Y Uncover ya nos enseñó, sobre todo a mí, que cuando ellos están en silencio y no dicen nada, uno tiene que esperar lo mejor de ellos, porque nos pueden dar una gran sorpresa como ocurrió hace unos meses atrás. Imagínate nada más, entonces tapando boca, sobre todo a mí. Y viene esta situación en la cual yo digo, lo veo como preocupado. O sea, es simplemente interpretación. No tengo nada. Es como de repente la gente toma cualquier video o se forma la impresión de una persona sin estarlo conociendo. Voy a juzgar simplemente por las apariencias, cosa que está mal. Voy a juzgar un libro por su portada, ¿de acuerdo? Cosa que está mal. Pero estamos en eso, estamos opinando, estamos viendo cómo van avanzando las cosas. Yo creo que lo veo ahí un poco asustado, preocupado. ¿Será como que quiere llamar la atención? Y ojo, no estoy dentro de una posición fanboy de Uncover, fanboy de Taurin. Yo creo que Uncover lo va a sacar primero. O sea, la experiencia que tiene Pwn21 con Jake James es avasalladora. O sea, arrastran y arrasan con todos. Lo han demostrado ya desde iOS 12, 13 y 14. En iOS 11 era otra la historia de Uncover. Pero, ¿qué crees tú? ¿Por qué tanto anuncio? ¿Será que está...? Yo lo veo feliz y bien por Arpawnage, que significa, es como la R, es de en inglés R, después el Pwn de dominio de jailbreak y el H de edad. Es como nuestra edad del dominio. Es como un juego de palabras. ¿Qué crees tú? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Será que anda asustado? Quiere como que captar la atención de la gente porque sabe que Uncover no necesita eso. Uncover no necesita retweets, ¿cierto? Uncover no necesita publicidad porque ya simplemente, ¡pum!, con lanzar algo, sabe que la gente va a estar yendo ahí. Entonces, ¿qué crees tú? Bien, vamos a analizar un poco lo que me estás comentando. Analiza un poco lo que hacía el equipo de Coolstar, ¿no? Bueno, en este caso Coolstar, que siempre andaba ahí publicando
y mencionaba de su herramienta y de repente subía cosas que ni siquiera tenían que ver con el jailbreak y de repente cosas de su herramienta y cosas que no tenían que ver con el jailbreak. ¿Por qué? Porque dijo, quiero jalar, vamos a decir, me encanta la popularidad, me gusta llamar la atención, me gusta que esté haciendo ruido y que tenga más interacciones. No sé, en estas épocas pues a veces la gente les encanta o viven por los likes, ¿no? Digo, está bien. El equipo de Uncover, pues como bien lo sabemos y bien nos lo enseñó, es calladito me veo más bonito y de repente cuando entró o cuando regresó hizo el boom y hizo una estrategia muy buena que fue de ¿quieren Uncover liberado? Hashtag Uncover y vamos a ver qué hacemos. Y en unas horas, o sea, estaba dentro del top 5 de tendencias, ¿no? En varios países. ¿Por qué? Porque todos estábamos ahí, Uncover, Uncover, Uncover. Yo recuerdo que estuve ahí y para todo publicaba lo mismo. Entonces hizo demasiado ruido. Con ese pequeño ruido o esa pequeña, vamos a decir, esas horas de publicidad que se hizo y el ruido que se hizo, con eso él aumentó sus números. O sea, vamos a decir, iban como que a la baja, pero de repente, ¡pum!, otra vez hacia arriba. El equipo de Coolstar pues siempre estuvo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, pero cuando hizo esto Uncover, de repente, pues así como que, sí, gracias, gracias, Taurin, ahorita nos vemos, estamos ya con Uncover. Y nos olvidamos realmente de Taurin, ¿no? Nos olvidamos de Coolstar, nos olvidamos, de hecho, tuiteaba algo o hasta dijo, por un momento me voy a separar o me voy a desconectar, y puso privada su cuenta porque dijo, me están atacando. Pues claro, porque decías que lo ibas a sacar y nomás no sacabas y hacías mucho ruido, pocas nueces. Ajá. Y los otros llegaron así de, órale, ahí está, y se vende barato como la carne de gato, diciendo, ¿no? Y órale, y gratis, y todo. Entonces, ¿qué agarras? Y dices, me voy por Uncover. ¿Qué hace Manticore? Manticore desde hace tiempo ha estado como que presente, queriendo aventarse. Ya sabes que había por ahí posts jailbreak y no sé qué, que a la mera hora pues unos resultaron que ahí andaban, todos sacábamos nuestro jailbreak falsos, porque nos gustaba el llamar la atención, nos subimos a ese tren del mame, pero ¿qué pasó? De los que están sobreviviendo, de esos que estaban, Manticore es el que sigue echándole ganitas. Algo que dijo es, estoy generando mi herramienta desde cero, lo estamos reescribiendo, lo estamos haciendo a nuestro gusto, a que salga con los menos errores y con las menos fallas. ¿Para qué? Para que sea un producto estable. Eso es bastante bueno. Te puedes tardar y tárdate el tiempo que quieras y vas a generar un producto muy estable y qué bueno. Claro, está haciendo ruido, está muy presente y algo que nos está dando, vamos a decir, para ustedes que crean contenido, para los usuarios que están esperando y desesperados por el jailbreak y que están buscando cuándo o dónde viene algo, ¿qué dicen? Ahorita es como que sus salvavidas. Esos salvavidas y dicen, de aquí me agarro mientras, en lo que llega el barco, en lo que llega el helicóptero para salvarme, me agarro de mis salvavidas, que es Manticore. Hay algo que me agrada de ellos, que dicen, no queremos llegar a competir, nos centramos más en la comunidad. Qué bueno, me agradan esas palabras, vamos a decir, de sencillez disfrazada, pero se ve que es un equipo que acepta que va creciendo, que son humildes dentro de su conocimiento, pero son humildes en que sí, voy a ir avanzando, lo voy a generar, lo voy a sacar, y está emocionado porque a lo mejor dice, ya vi que sí puedo hacerlo de esta forma, ya vi que vamos a decir, que del otro lado de la acera o que de las otras dos casas no está haciendo nada o no publican nada sobre esto, yo soy el que está haciendo ruido, por lo menos ya me conocen como el jailbreak de Safari, y le hago así jailbreak de Safari porque en realidad sería Punmi, ¿no? Su herramienta. Ya por lo menos ya sabemos que es el jailbreak de Safari, es del equipo de Manticore, por decirlo así. Qué bueno, qué padre que lo están haciendo, pero digo, yo sigo esperándome. En cuanto lo saquen o en cuanto lo den, créeme que yo sí, lo primero que voy a hacer es sin probar y sin nada, o sea, me voy a ir con los ojos vendados aventándome al tobogán y decir, vamos a ver de qué se trata. O sea,
Total, somos usuarios, Quedó vamos a decir, grabado somos eso, ¿no? usuarios Quedó experimentados. grabado lo Sí, que acabas de decir. Recuerda que esta llamada está siendo grabada. Sonríe, lo estamos grabando. sí, sí, Ya, yo, sigue nomás. yo sí me voy a aventar, porque, y fíjate el por qué. A mí me gustó algo cuando en iOS 14 me llegó un mensaje diciendo, loco, subirte, que está funcionando todo bien, el 90% está bastante bien, súbete ya, no esperes. Ah, Ok, porque yo dije, yo me voy a esperar, haciendo como que apoyando a los usuarios, vamos a decir, que son nuevos o que dicen, ¿qué hago? Subo, bajo, tranquilízate. Ya cuando dije, bueno, ya tengo el mensaje de que súbete ya, ok, me subo, que ya todos sabemos que tú me lo mandaste. ajá. Entonces, esta vez yo quiero regresar el favor. En cuanto salga, luego yo me lanzo con mi dispositivo principal, le meto Manticore y te voy a decir, hey Juan, ¿cómo estáis? Súbete ya y usa Manticore. Vámonos, que está funcionando bien. Está funcionando bien. Entonces, pero sí, es para probarlo. Yo siento que por ahí va. Yo creo que Manticore está haciendo las cosas bien. Pero no es que le dé miedo. Yo creo que más bien, fíjate, ahí viene la parte en la que la teoría conspiranoica que manejas. Dale. Maneja mucho el de que me centro sobre el no quiero competir, quiero hacer unidad con todos. Como tú dices, a lo mejor le tiene miedo o no sabe usar el exploit de kernel. Bueno, viene la parte de que yo no quiero competir, pero pues ustedes que sí le saben, me pueden enseñar para poder aplicarlo a mi herramienta y todo, y ya subirlo y sumarlo. Yo creo que por ahí podría ser, por eso dice él, me uno, prefiero ayudarnos entre todos, para que ustedes también me compartan de ese conocimiento y poder sacar o lanzar mi herramienta. Si es que tengo dudas, poder tener a quien preguntarle. Yo creo que por ahí podría venir. Fíjate que, y esto lo acabo de reafirmar con la teoría que me acabas de dar de que le da miedo. Yo creo que más bien no es miedo, es como que la notez de que no saben a lo mejor como que aplicarlo. Hay que ver, Ujú. quizás si tienen el conocimiento, no lo sé. Pero como él siempre lo ha dicho, tenemos una parte. Estamos esperando el exploit del kernel, que dicho sea de paso, yo creo que ya está, ya lo tienen. Hay algunos 0 days que no van a quemar, hay un 0 day por ahí que Obvio. no van a quemar para 14.6, pero sí yo creo que para la gente que está en 14.5.1 e inferior, yo creo que ya viene el jailbreak de Safari o el PwnMy, ¿no? Yo creo que por ahí viene. El mismo Arponage dijo que de partida el equipo de desarrolladores con el que él trabaja es inferior a, no sé, creo que son 9 en el equipo de Taurín. En el de Ancover, si no me equivoco, creo que son como 3 los principales. O sea, está Sigusa, está Jake James y está Pon21. Pero la experiencia que tiene Ancover, creo yo, con los exploits de kernel es realmente increíble. O sea, Mother Pwner liberó su cicuta virosa, el chinito pulió su pre-jailbreak y 3 días después, toma en tu cara. Entonces ahí estoy. Acabó con toda la fiesta, como decías tú, de Taurín, que estaba publicando puras tonteras en la cuenta de Odyssey, que ya era pero increíble, o sea, corto, y de repente un silencio, o sea, le tapó la boca al que andaba diciendo que andaba muerto, y le tapó la boca a los que andaban tratando ahí de reírse de la situación, colocaban el logo del jailbreak en el cielo, sí, en los televisores, en cualquier lado. Yo creo que va a pasar lo mismo. Yo creo que vamos a tener un jailbreak de Ancover a través de Safari, va a ser el primero. No, no se lo van a querer perder. O sea, un jailbreak así de histórico y legendario. No, no creo que ellos se vayan a restar y quedarse con los brazos cruzados. Y vamos a ver, o sea, al final de cuentas, si no lo saca Manticore, lo sacará otro equipo y a lo mejor luego vender Taurín, o a lo mejor ahora Taurín va a lanzarlo primero, no lo sabemos. Pero estaríamos teniendo 3 herramientas y yo lo único que quiero es que si no lo libera el equipo de Manticore, que no se desanimen, que continúen, porque sería muy bueno tener una tercera carta bajo la manga y no tener que estar dependiendo de 2 equipos simplemente, porque obviamente nos termina beneficiando a todos nosotros. Mientras más personas estén ahí, va a ayudar al final de cuentas más a la comunidad. Es un jailbreak que es sumamente rápido, es algo que tú pinchas y descarga unos cuantos kilobytes de internet, no hay que descargar, no hay que instalar ninguna aplicación. Y entonces, y más encima, si eso permite fusionarlo con lo que te hablaba recién con el exploit de Setup, hoy Ujú. imagínate un Untether desde Safari, imagínate. O sea, soñar no cuesta nada. Y si llegamos a vivir ese escenario, estaríamos, estar como decías tú hace un rato, la era dorada
del jailbreak, cuando podíamos hacer nuestro jailbreak en Tether y con un montón de facilidades que yo creo que a la gente le va a cambiar la vida. Porque... Perdón, Juan, justamente es eso, la parte de que somos fan del jailbreak, no somos fan de una herramienta, no somos de un cover ni de Taurin, somos del jailbreak. Entonces, por eso, y te digo, y qué bueno, y reafirmamos y que siga grabado, el de que sí, realmente en cuanto salga Manticore, me voy a ir, o sea, voy a ser el de los primeros usuarios en lanzarme con Manticore por probar una tercera herramienta. Ya conozco a los dos, ya conozco a Uncover, ya conozco a Taurin, ambos me están dando mi beneficio, me están dando mi jailbreak, pero quiero probar. Y como tú dices, vamos a probar algo más. Y están haciendo algo real. Dijeron, lo vamos a empezar a escribir desde cero. ¿Por qué? Pues porque están aprendiendo. Y eso es de lo que se trata. Reescríbelo para que aprendas el cómo funciona. Y es cuando, una vez que lo logras, es cuando lo sacas. Así están los temas, ¿no? Que he diseñado. Aprendes. Y ya que aprendes de cómo funciona, es cuando empiezas a crear. Por eso siento que viene algo bastante bueno con Manticore. Por eso voy a hacer un pro Manticore. Me voy con ellos, pero obviamente sin dejar mi fanatismo hacia el jailbreak. No soy fan de herramientas. Amo el jailbreak y no apoyo ninguna, pero si Manticore sale, créeme que aunque salga Uncover primero o salga por parte de Coolstar, de todos modos, en cuanto salga Manticore, voy a ir porque quiero probarlo. Creo que también tú harías lo mismo. O sea, por probarlo. Somos personas que nos encanta probar y gracias a nosotros, a que estamos probando, jalamos experiencia y podemos solucionar errores, que es lo que haces y siempre has hecho, ¿no? Solucionar errores, mandarnos mensajes. Apenas hice un jailbreak en otro iPad que no podía y dije, error 70 y tantos. Dije, no puede ser este error que es, no me acuerdo. Y ahí están los tutoriales del profe de errores. Así, check en errores, me salen tus tutoriales y ahí me tienes viéndolo. Creo que los millones de visitas o los miles de visitas que tienes, 2,000 son mías. Pero la idea es bien simple, o sea, por ahora con estos anuncios que hemos hablado con Fernando, ¿cuáles serían, para ir concluyendo, los consejos finales que tú le darías a la gente? Unas palabras de despedida. El primero, sin Yori. Entonces sí, creo que lo importante es, ¿quieres jailbreak? Quédate en la versión más baja. Siempre, espéralo en la versión más baja. Oye, pero que va a salir para 14.5.1 o que ya sacaron en Twitter que en 14.6 puede funcionar. Quédate en la versión más baja. Quédate en la versión más baja y todo. O sea, creo que hay magia. Es tan sencillo cuando comprendes o entiendes. Vamos a darle un poquito más arriba. Cuando comprendes realmente que quedándote en la versión más baja tienes jailbreak y guardando tus SH, puedes moverte a la versión que quieras. Si no los has guardado es porque de plano estás, pero del nabo, porque de repente se me va la paciencia. Entonces, consejos, rápido, ¿quieres jailbreak? Quédate en la versión más baja. Todo lo demás, ve los videos del profe. Ahí está todo. Gracias, Fernando. Bueno, nuevamente agradecido de esta invitación que haya aceptado. Es la tercera oportunidad acá. Esperemos que continúen muchas más. Estoy seguro que así va a ser. Así que nos vamos despidiendo, esperando que estas cosas que se conversaron sigan los consejos y que obviamente tengamos paciencia porque se viene algo muy bueno y ustedes saben que va a estar siendo compartido en este canal y obviamente ayudado con toda la experiencia que tiene Fernando en todo esto. Así que sería todo eso por esta ocasión. Pues se despide Fernando desde... Tú eres Ciudad de México, ¿cierto? ¿Desde allá? Ciudad de México, el sur de la Ciudad de México. Wow, esa es una metrópoli, ¿cierto? Es correcto, es de las ciudades grandes ya. Millones de personas, wow. Bueno, Arica... No cabemos. En Arica creo que somos como 250.000, es más chico. Pero en fin, desde estos lugares de este planeta nos despedimos, Fernando y el profe Juan Antonio. Nos vemos mañana con otro video. De Arica, Chile, el profe Juan Antonio. Nos vemos, Así profe. Es. Ay, hombre. Bye, bye.